Ya empezamos. Vamos con los medios de cultivo y sus clasificaciones. Vamos a ver qué diferentes de medios existen para poder dar la alimentación necesaria a los microorganismos que deseamos desarrollar, deseamos multiplicar. De acuerdo a la sustancia que necesitan los microorganismos para poder alimentarse, se clasifican en dos. Existe la bacteria autótrofas y las bacterias heterótrofas. ¿Ya? Estos dos microorganismos necesitan diferentes fuentes alimenticias para poder desarrollarse, multiplicarse, dividirse. ¿Qué es lo que queremos llegar? Poder nosotros darle todo lo que necesita para poder alimentarse. Alimentarse, ella va a poder desarrollarse a lo máximo. Al darle su alimento va a poder ella multiplicarse. Y eso es lo que nos va a facilitar a nosotros de tener grupos macizos de células bacterianas para poder hacer los frotis y poder identificarlas a ellas. Las bacterias autótrofas son un pequeño grupo de bacterias, no son todas, que para poder vivir necesitan sustancias inorgánicas, ¿ya? En otras palabras, le podría hablar de algún rara vez se necesita de organismos que necesitan metales para vivir, necesitan gases para vivir, o cosas ya de compuestas. En estos gérmenes conocidos tenemos los nitrosomas y los nitrobacter, ¿ya? Son dos grupos de bacterias que necesitan grandes cantidades de nitrógeno somático y nitrógeno bacteriano. Normalmente estos tipos de bacterias están en el suelo, viven de la tierra, son los que le dan su composición alimenticia a los vegetales, a las plantas. Las bacterias heterótrofas son el grupo de microorganismos que requieren de algo vivo para poder vivir. Necesitan fuentes alimenticias orgánicas, así rápido. Ejemplos de estas bacterias son las que nos hacen daño a nosotros, es lo que nos interesa saber, las que decomponen los alimentos, decomponen los animales, enferman. Este es el grupo que nos interesa, el grupo de las bacterias heterótrofas. Ahora aquí, un pequeño concepto a lo rápido. El medio de cultivo en laboratorio son sustancias normalmente usadas en sólido y en líquido, que podemos preparar nosotros caseramente, como se dice vulgar, o si no, químicamente viene ya envasado y vendido para poder elaborarlo y prepararlo. Como pueden ver, hay diferentes placas de Petri en la imagen, donde la imagen muestra que hemos desarrollado medios de cultivos ideales para diferentes bacterias. Al lado derecho se puede ver medios líquidos, que son medios de cultivo ideales para algunas bacterias también, ¿no? Pero hay ahora también otros medios que podemos utilizar que no necesitan ninguna alteración, ninguna preparación, como ejemplo la leche. La leche es un medio ideal de desarrollo bacteriano. Es muy, muy bueno para desarrollo bacterianos. También vamos a utilizar en las prácticas cuando volvamos a clase. Ahora vamos a clasificarlas según dos grandes grupos que se han desarrollado en los medios de cultivo. Están los grupos un momento. ¿Ya? Está en el grupo de medios de cultivo comunes o básicos. Está en el grupo de medios de cultivo especiales. El que quiero que aprenda bien y entienda es el primer grupo, que son medios de cultivo comunes o básicos. Son los que se prepara, se desarrolla fácilmente para que podamos nosotros desarrollar a la base esencial de microorganismos. Estos comunes y básicos son medios ligeros, sencillos, pero con los componentes nutricionales básicos, completos para la mayoría de los microorganismos. Y ahí viene el medio de cultivo especial. Ya de él tenemos que utilizar siempre un común o básico, por eso se llama un curso básico. Y de ese mejoramos y sale un especial, que son el segundo grupo de medio de cultivo. Como le dije que los medios de cultivo comunes o básicos, los tradicionalmente conocidos son los caldos nutritivos, caldo simple, agar simple, caldo triptosa soya y otros que hay. Ahora, ¿cuáles son los cultivos especiales, medios de cultivos especiales? Pero antes de entrar a el medio de cultivos especiales también se clasifica en diferentes grupos. Hay los enriquecidos,
Los selectivos vienen lo que hacen diferencia, que son los diferenciales, y los medios de enriquecimiento se llama esto. Un pequeño resumen rápido de un medio mejorado enriquecido es para poder dar un pequeño detalle de gusto o de nutriente necesario para una bacteria. Ejemplo, el micobacterio tuberculosis necesita que se le agregue algo más para que pueda desarrollarse en ese medio común o básico. Por eso lo enriquecimos o lo mejoramos. El medio selectivo es un medio que va a seleccionar las bacterias. No, ella va a permitir que solamente se desarrollen un grupo de bacterias. O sea, va a seleccionar qué bacteria queremos nosotros que se desarrolle. Refrigerador para olla. Entonces, acá, en pequeño ejemplo, un medio selectivo normal y común conocido, el agar salmonella, donde tenemos que buscar sí o sí el agar salmonella si hay una persona que tenga salmonelosis. Y nos vamos ahora al otro grupo de medio, que es el medio diferencial. Este medio selectivo nos ayuda a toditos, a nosotros, a poder diferenciar diferentes microorganismos. Nos ayuda a diferenciar si es un estrafilococo, si es una garza, si es una salmonella SPP, si es un hongo, si es un virus, nos ayuda a diferenciar estos medios diferenciales. Ahora, los medios de enriquecimiento son ya para algunas bacterias que son completamente exigentes para poder desarrollarse. Se le agrega, ejemplo, puede ver el ejemplo que existe el caldo selenio, el caldo tetracionato, que son caldos que se le agrega alguna sustancia de minerales, algún aditivo especial para esa bacteria, para poder hacer un enriquecimiento de su medio. Ahora, los medios de cultivo existen en una consistencia sólida y en una consistencia líquida. ¿Está bien? Entre estos dos medios de cultivos, el líquido se puede utilizar de otra forma más ligera y mejor nos ayuda a nosotros a poder hacer identificaciones. Ejemplo, hay medios de cultivo líquidos que vienen sin indicador y con indicador. Los indicadores son unas reacciones químicas que nos ayudan a nosotros a indicar correctamente qué bacteria se está desarrollando. Porque alguna bacteria no solamente de tener la forma, tener el color, tiene que demostrarnos algunas reacciones químicas para decir soy estreptococo. Por eso existen los caldos líquidos, que son medios de cultivo en estado líquido, ¿no? Aquí pueden ir viendo que son diferentes reacciones que dan, lisacárido, trisacárido, polisacárido, y su reacción química que necesita químicamente son la insulina, que esto en práctica vamos viéndolos, lo que quiero que vayan entendiendo los conceptos básicos. Ahora, de los medios de cultivo en estado sólido, ya, ven una pequeña imagen acá, también hay que entender que los medios de cultivo cuando se prepara en un estado líquido, como el ejemplo que uso haciendo una gelatina. La gelatina está en estado líquido cuando está caliente y cuando se empieza a bajar su temperatura, se empieza a solidificar y se hace dura, se hace gelatina. Lo mismo pasa con los agares porque tienen la misma consistencia gelatinosa. Y hay algunos medios que se pueden revertir y se pueden reutilizar cuando no se pudo sembrar una bacteria. Ejemplo, aquí tengo dos fotos, que es el agar medio maconque, el medio agar SPP salmonella y otra que hay. Ahora, los componentes básicos que tiene un medio de cultivo, componente medio básico, cultivo básico, mínimo tiene que tener peptona, tiene que tener extracto de carne, tiene que tener agua, tiene que tener cloruro de sodio y un agar. Es lo mínimo que tiene que tener un medio de cultivo para un desarrollo bacteriológico. En esta parte que habla de esterilización de medios de cultivos, hablamos de que nosotros al prepararlo tenemos que tener la esterilización completa del medio. Estar completamente limpio para no contaminar la muestra y las placas salgan bien.
Ahora, los métodos de cómo incubar la bacteria, no solamente sembrando, no solamente sembrando. No solamente es sembrando las placas, también podemos hacer incubaciones aerobias, podemos hacer cultivos anaerobios, que son para algunas bacterias que necesitan otro tipo de oxígeno que no es el oxígeno libre. Podemos utilizar también inoculación de algunos animales y algunas veces en huevo también podemos hacer inoculaciones para desarrollo bacteriológico. Siembra y aislamiento de bacterias significa nosotros que tenemos que sembrar una sola célula, podemos desarrollar millones de células bacterianas en una placa, y esto consiste en realizar dos pasos, un trasplante y un aislamiento. Trasplante consiste de sacar de un medio ya desarrollado a un medio que queremos desarrollar una cepa pura. Queremos desarrollar una cepa completamente pura. Y el último, quisiera que entiendan esta imagen de acá, que es la técnica que usamos para poder sembrar. La A, la B, la C, que tiene su nombre. La A se llama siembra de estría simple, que consiste en hacer un zigzag hasta lo último. La B, que es la estría combinada, que llegas hasta la mitad y paralelamente y lo atravesas encima de la siembra primera. Y la C, que es la de agotamiento, que llegas hasta la mitad, inicias la mitad como la combinada y lo vuelves a hacer de abajo hacia arriba. Y con esto, el pequeño resumen rápido de lo que es el medio de cultivo y sus características de cómo se forman ellas. Ya, chicos.